Hola, mi mi nombre nombre es es Edgar Edgar Díaz Díaz y y les doy les la doy la más más cordial cordial bienvenida bienvenida a una a una actividad actividad más más de de esta esta sexta sexta feria feria del del libro libro de de Ciencias de la Ciencias de la Salud Salud de la de la Facultad de Facultad de Medicina de Medicina la de la UNAM. UNAM. A A continuación continuación tenemos la tenemos la participación participación del del doctor doctor José José Manuel Manuel Álvarez Álvarez Manilla Manilla y la y la presentación de presentación su de su libro libro titulado titulado Distopía, Distopía, Utopía, Utopía e Utopía. Utopía. José José Manuel Manuel Álvarez Álvarez Manilla y Manilla de y la de la Peña Peña nació nació el el 25 de 25 de diciembre de diciembre de 1934. 1934. Su Su formación formación académica académica es es médico médico cirujano cirujano por la por la Facultad de Facultad de Medicina de Medicina la de la UNAM UNAM en en 1963, 1963, especialidad en especialidad en enseñanza de la enseñanza de la medicina medicina preventiva, preventiva, Facultad de Facultad de Medicina de la Medicina de la UNAM en UNAM en 1975. 1975. Su Su institución institución actual actual es es el Instituto de Instituto de Evaluación Evaluación en en Gran Gran Escala Escala AC AC y y Eje, de Eje, la de cual la cual es es presidente. presidente. Ha Ha desempeñado desempeñado los cargos cargos de de secretario secretario auxiliar auxiliar de de personal personal docente docente en la en la Facultad de Facultad de Medicina de Medicina la de la UNAM UNAM de de 1973 a 1973 a 1966, 1966, jefe de jefe la de la sección de sección de investigación en investigación en educación educación médica médica de la de la Facultad de Facultad de Medicina de Medicina la de la UNAM UNAM de de 1966 a 1966 a 1969. 1969. Consultor Consultor en en desarrollo de desarrollo de recursos recursos humanos humanos de la de la Organización Organización Panamericana de Panamericana la de la Salud Salud en en Washington, Washington, D.C. D.C. de de 1969 a 1969 a 1971. 1971. Secretario de Secretario de Educación Educación Médica Médica y y coordinador coordinador del del Plan Plan Experimental de Experimental de Enseñanza de la Enseñanza de la Medicina Medicina A36 A36 en la en la Facultad de Facultad de Medicina de Medicina la de la UNAM UNAM de de 1971 a 1971 a 1976. 1976. Director del Director del Centro Centro Latinoamericano de Latinoamericano de Tecnología Tecnología Educacional Educacional para la para la Salud, Salud, CLATES, CLATES, de de 1973 a 1973 a 1976. 1976. Director Director fundador fundador de la de la Escuela Escuela Nacional de Nacional de Estudios Estudios Profesionales Profesionales Zaragoza Zaragoza del del UNAM UNAM de de 1976 a 1976 a 1979. 1979. Director Director general general del del Centro Centro Latinoamericano Latinoamericano de de la Comunicación Comunicación Educativa, Educativa, ILCE, ILCE, de de 1979 1979 a a 1982. 1982. Director de Director de Promoción Promoción Cultural Cultural del del INEA. INEA. Director Director general de general de Enseñanza Enseñanza en en Salud Salud de la de la Secretaría Secretaría de de Seguridad y Asistencia de Asistencia de 1982 a 1982 a 1987. 1987. Director Director del del Centro de Centro de Investigaciones y Investigaciones y Estudios Estudios Educativos en la Educativos en la UNAM UNAM de de 1988 a 1988 a 1996, 1996, miembro del miembro del Comité Comité Técnico Técnico del del Área de la Área de la Salud en Salud en General General de de 2004 a 2004 a 2007, 2007, miembro del miembro del Consejo Consejo Técnico del Técnico del Instituto Instituto Nacional para Nacional para la la Calificación de la Calificación de la Educación Educación 2004 a 2004 a 2007 2007 y es y es miembro del miembro del Consejo Consejo Editorial de Editorial la de la revista revista Educación. Educación. Nada más Nada sus más dos inscripciones suscripciones es es Fellow del Fellow Big del Bang Big Bang Memorial Memorial de de SNU SNU y y miembro de miembro la de la Royal Royal Society Society of of Health. Health. Adelante, Adelante, doctor. doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. En primer término, quiero agradecer a la Academia de Médicos Escritores la oportunidad de presentar mi libro Distopía, Utopía y Eutopía, que está publicado en Amazon Kindle. Este libro es una narración en primera persona que comienza desde la etapa del servicio social que presté en la población de Sázabe, Sonora, el cual constituyó un rito de pasaje en el proceso de evolución de estudiante a médico. Esta ocasión marcó mi trayectoria profesional hasta la fecha y ha constituido el eje de mi actividad.
voy a caracterizarlo como una experiencia valiosa de la cual me complace haber salido con satisfacción, pero también como una introducción a lo que podríamos llamar la distopia, que se puede caracterizar como un proceso de deshumanización que puede ser provocado por gobiernos tiránicos, desastres, y que pueden ocasionar un declive cataclísmico. Esta exposición de la distopía puede ser ampliada por las personas que tengan interés en una publicación de la cual soy autor también, que está publicada también en Amazon Kindle, y que se llama La rebelión de las masas hoy, que por un lado refleja el análisis de la contribución de Ortega y Gasset, particularmente enfocado a analizar la circunstancia actual. Esta distopía voy a analizarla fundamentalmente en lo que se refiere a una inequidad social. La desigualdad que ha caracterizado atávicamente a la sociedad mexicana y que en su época reciente se manifiesta como una desigualdad institucionalizada. La desigualdad atávica dio origen a la Revolución Mexicana, al periodo armado, pero también se desenvuelve como una frustración a los motivos que llevaron a dicha revolución, consecuencia fundamentalmente de la viscosidad que se manifiesta entre la actuación política y los intereses económicos. Esta distopía se caracteriza fundamentalmente en dos facetas que quiero exponer. La primera faceta es la desigualdad ocasionada por la marginación que se provoca a partir de la creación de la seguridad social y la atadura entre la prestación de atención médica y las prestaciones económicas a las que los sistemas sociales del mundo dan prioridad para la solución de aspectos que afectan el bienestar de la sociedad y su seguridad, como son cesantía del trabajo, jubilación, viudez, orfandad, los cuales, al estar asignados fragmentariamente a pertenencias a instituciones particulares, como son, por ejemplo, las compañías de seguros, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Seguro Social, el ISSSTE. Al estar asociados a ellos la prestación de salud, marginan a la población que no pertenece a ninguna de estas instancias. Otra faceta relativa a la distopía
está caracterizada por la inadecuación de la formación médica a las demandas de la población. La formación médica ha tocado muy tangencialmente la formación preventiva, por un lado, y se ha, perdonen la expresión, cargado hacia el lado de la medicina especializada, lo que significa que cuando llega uno a una instancia del servicio social, por ejemplo, se encuentra uno que el hecho de haber hecho énfasis en la formación en los casos terminales y de especialidad dejó un gran hueco en lo que se refiere a la atención de la medicina general y las instancias que se presentan en ellas. Es una distopía también, una faceta de la distopía, la creación del servicio social. Podemos considerar su origen en la década de los 20, cuando el representante de la Fundación Rockefeller en México propone que para facilitar la distribución de médicos y que era sumamente asimétrica con respecto a la población rural, los médicos enfermeras y otros personal de salud presten servicios obligatoriamente, compulsoriamente en las poblaciones rurales. Esto significa, podemos hacer la reflexión que si esa propuesta la hubiera hecho en los Estados Unidos, seguramente lo hubieran crucificado por comunista. Sin embargo, es tomada una década después por el socialismo ingenuo de el presidente Lázaro Cárdenas, que recoge la propuesta del médico, del director de la Facultad de Medicina, de implementar el servicio social, para lo cual dispone la asignación al Departamento de Salubridad de una partida para financiar la estancia de los médicos, de los pasantes de medicina en el medio rural. Sin embargo, esto da origen a una improvisación, porque el monto de la partida asignada únicamente satisface 6 meses de un emolumento también muy limitado. Posteriormente, cuando se legisla el artículo 4 o los artículos 4 y 5 constitucionales, se establece que el servicio social es una actividad remunerada. Sin embargo, al estar en una zona gris, considerarse a los pasantes de medicina como estudiantes, se inventa la definición de la beca, que es un subterfugio para no pagar los emolumentos reales que debería tener el trabajo médico y por otro lado eludir las prestaciones que de acuerdo con la ley debían tener. De manera que el resultado es que la propuesta de ayudar a la distribución de médicos hacia el medio rural fracasa totalmente. Se hace un sucedáneo de atención médica que desvía la atención
y se hace un servicio intermitente que no tiene una continuidad para las poblaciones rurales. Este factor y otros factores de otros elementos como la educación y el trabajo facilitan el desplazamiento de la población rural hacia el medio urbano y la creación de lo que podríamos llamar el sector marginal, actualmente caracterizado por la actividad informal. El servicio social fue usado como una tapadera respecto a la obligación del Estado de brindar una atención médica universal. Por otro lado, en la distopia está la formación de los médicos para atender casos terminales y de especialidades, pero no para atender la enfermedad en sus inicios y con medidas preventivas. Esto, de alguna forma, permitió lo que yo llamo utopías, que fue la posibilidad de inducir modelos de solución del problema, como fue el plan experimental A36, que buscaba fundamentalmente que el médico se desarrollara con las habilidades para atender lo que son el contacto primario real y atender la medicina preventiva. Hubo también la posibilidad de aprovechar la propuesta del doctor Guillermo Soberón como rector de la universidad de desconcentrar la ciudad universitaria y crear las instancias llamadas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, de la cual la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza fue un modelo de inducción de un nuevo modelo educativo, y posteriormente desde la Secretaría de Salud se pudo implementar una residencia en atención primaria de la salud. Todas estas las incluyo en la categoría de utopías por la circunstancia de que por diversas razones fueron experimentos, fueron experiencias que fueron yuguladas en su tiempo. Por otro lado, acuño un neologismo que llamo eutopía, que lo pongo como antónimo de la distopía y de la utopía, porque como lo señala Piketty en su libro, el autor del Capital en el siglo XXI, no basta con enunciar los problemas, necesitamos proponer soluciones. Y en esta utopía hago énfasis en que la necesidad de que el Estado cumpla el precepto constitucional del artículo 4, en el sentido de hacer cumplir el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud, porque este no puede existir. ¿Quién puede ser garante de que la gente no se enferme? Pero sí, el Estado tiene la obligación de ser garante de proteger la salud, y esto lo analizo a nivel de la atención primaria,
a nivel de la atención colectiva a través de la salud pública, pero más allá en lo que se refiere a la actuación del Estado en su totalidad para proteger la salud de los habitantes a través de medidas de legislación respecto a por ejemplo, al tabaquismo, a las comidas chatarra, al saneamiento del ambiente, que actúan a través de externalidades que consiste en transferir los costos de los daños que producen hacia el erario público o hacia los particulares, y en la propuesta de revertir esta externalización y hacerlos asumir los costos de los problemas que provocan. Y más recientemente surge otra posibilidad más importante todavía. Con motivo de la pandemia, vemos que no es suficiente con la protección de los mecanismos de protección de la salud en el nivel nacional, sino que tiene que haber un nivel supranacional de protección de la salud, no solamente en el caso de la pandemia, sino particularmente en el caso de la destrucción del ambiente que se ha generado. En realidad, esta reflexión en primera persona significa pues una posibilidad de analizar y proponer soluciones que pueden ser posibles. Agradezco de nuevo mucho la oportunidad de la Academia Mexicana de Médicos de Escritores, y hasta aquí termina mi presentación, doctor Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor José Manuel Anique de la Peña, y a ustedes por su presencia. Los invitamos a seguir con las actividades de esta Secretaría de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.